Se suponía que iba a ser un fin de semana de paz, una escapada del bullicio de la vida diaria. Emma y su novio, Diego, habían elegido un campamento remoto en lo profundo del bosque, sin señal de celular ni distracciones, solo la tranquila serenidad de la naturaleza. A Emma siempre le había gustado acampar, pero ese lugar se sentía diferente, demasiado aislado. El viaje les había tomado horas, serpenteando por caminos que parecían no llevar a ninguna parte, hasta que finalmente llegaron a su sitio de campamento designado. Un pequeño claro rodeado de imponentes árboles. Montaron la tienda rápidamente, justo cuando el sol comenzaba a descender por el horizonte. El aire frío era más intenso de lo que esperaban, haciendo que Emma temblara, aunque no estaba segura de si era solo por el frío. El bosque se sentía denso y cerrado. Ramas crujían a la distancia y cada susurro de las hojas parecía esconder algo, pero Diego se reía y desestimaba su inquietud. Estamos en medio de la nada, probablemente sean solo animales. La noche cayó rápido, proyectando sombras sobre los árboles, cuyas ramas se extendían como manos esqueléticas. El fuego crepitaba, ofreciendo un cálido resplandor mientras asaban malvaviscos, tratando de disfrutar del silencio. Pero Emma no podía relajarse. Seguía mirando por encima del hombro, segura de que alguien los observaba. La sensación la carcomía, haciéndose más fuerte con cada minuto que pasaba. ¿Escuchas eso?, preguntó Emma rompiendo el silencio de repente. Diego hizo una pausa, escuchando atentamente. El viento había cesado, dejando un inquietante silencio en el aire. Entonces un ruido bajo, como un susurro de ramas, se hizo presente. Era casi imperceptible, pero estaba ahí, moviéndose entre los árboles. Probablemente sea el viento, dijo Diego, pero su voz vaciló un poco. Emma no estaba convencida. Escaneó la oscuridad más allá de la luz parpadeante del fuego, su corazón latiendo más fuerte en su pecho. El crujido se hizo más claro. No era el viento, parecía el sonido de pasos cautelosos. Creo que deberíamos regresar al coche, dijo Emma poniéndose de pie. Por si acaso. Diego la miró con escepticismo, pero asintió. Apagaron el fuego rápidamente, sumiendo el campamento en la oscuridad. El sonido se detuvo de repente, como si quienquiera que hubiera estado moviéndose supiera que los habían escuchado. Agarraron su linterna y comenzaron a caminar hacia el sendero que llevaba al coche, a poco más de 1 kilómetro de distancia. El haz de luz cortaba los árboles, proyectando largas sombras inquietantes sobre el camino. A mitad de camino la linterna parpadeó y luego se apagó. Diego maldijo entre dientes, sacudiéndola inútilmente. La oscuridad los envolvía y Emma sintió cómo el pánico comenzaba a apoderarse de ella. «Espera, tengo mi teléfono», murmuró Diego sacándolo para usarlo como luz, pero en cuanto la pantalla se iluminó, Emma se quedó paralizada. A unos metros de distancia, justo fuera del alcance del tenue resplandor, había una figura, alta y delgada, que se mantenía inmóvil. Estaba entre 2 árboles, con la cabeza oculta por una capucha. Emma contuvo el aliento y agarró el brazo de Diego apretándolo con fuerza. «¿Lo ves?», susurró con la voz temblorosa. Diego se giró lentamente, sus ojos abriéndose de par en par al ver la figura. Por un momento ambos se quedaron congelados mirando la oscura silueta. Entonces, sin decir una palabra, Diego agarró la mano de Emma y comenzaron a correr. El sendero era irregular y la oscuridad hacía difícil navegar, pero no se detuvieron. Los pulmones de Emma ardían mientras corría, su corazón martilleando en sus oídos. Detrás de ellos los pasos resonaban, más rápidos ahora, acercándose. Ya no era un crujido lejano. Alguien los seguía de cerca. Emma miró hacia atrás, pero la figura ya no estaba. Sin embargo, podía ver movimiento entre los árboles, como si alguien los estuviera cazando, igualando cada uno de sus pasos. «Ya casi llegamos», jadeó Diego con el miedo en su voz. Pero cuando se acercaban al estacionamiento algo extraño sucedió. El sendero se dividió en 2 caminos, algo que Emma no recordaba haber visto antes. Diego se detuvo en seco, mirando la bifurcación con pánico. «Esto no estaba aquí antes», dijo con la voz nerviosa. Emma giró la cabeza, sus ojos yendo de un camino al otro. Los pasos se hicieron más fuertes, más cerca ahora. No podían quedarse ahí por mucho tiempo. Agarró la mano de Diego y lo arrastró por el camino de la izquierda, esperando que fuera la elección correcta.
Corrieron de nuevo, pero el sendero se torcía y giraba de manera extraña, como si los llevara más profundo en el bosque. Emma comenzó a sentir que algo estaba mal. Los árboles no eran los mismos que habían pasado antes. Era como si el cazador los estuviera guiando. No lo entiendo, jadeó Diego. Deberíamos haber llegado ya. Emma se detuvo, respirando con dificultad. Dio vueltas, mirando los árboles, todos parecían iguales. Fue entonces cuando notó algo que la llenó de miedo. Tallado en la corteza de un árbol cercano, había un símbolo que ya había visto antes. Habían vuelto al mismo lugar de antes. Estamos dando vueltas en círculos. Susurró, su voz apenas audible sobre el sonido de los pasos. Diego miró a su alrededor. Su rostro pálido. Tenemos que seguir moviéndonos. Pero Emma sabía, en el fondo, que alguien los estaba cazando. No importaba cuánto corrieran. El bosque parecía tener vida propia, atrapándolos en su red. Y el cazador estaba más cerca. El aire se volvió denso y pesado. A lo lejos la figura apareció de nuevo, esta vez más cerca. Emma tiró de Diego intentando huir, pero no había salida. La figura se acercaba lentamente, su silueta oscura proyectándose contra los árboles. Emma dio un paso atrás, sus piernas temblando. Diego, tenemos que correr. Pero Diego no se movió. Sus ojos estaban fijos en la figura, como si estuviera paralizado. Es demasiado tarde, susurró, su voz llena de miedo. Emma lo tiró del brazo, pero no se movía. La figura dio un paso hacia adelante y luego otro. Sus movimientos eran calculados y peligrosos. Con un grito, Emma se dio la vuelta y corrió hacia los árboles, dejando a Diego atrás. Lo último que escuchó antes de que el bosque la engullera fue el grito de Diego resonando en la noche, y luego el silencio. Era mediados de octubre cuando Marcos y 3 amigos decidieron hacer una excursión de campamento en una zona remota del bosque. Acostumbraban a hacer este tipo de escapadas, unas pocas noches en la naturaleza para desconectar del ajetreo diario. Sin embargo, esta vez todo parecía distinto. Habían escogido un lugar del que ninguno de ellos sabía mucho, apartado de cualquier sendero conocido. El viaje hasta el inicio del sendero fue animado, lleno de bromas y risas como siempre. Pero al llegar la luz del día ya comenzaba a desvanecerse, tiñendo el bosque con los tonos naranjas y dorados del atardecer. Mientras cargaban sus mochilas y comenzaban la caminata, el ambiente se sentía más pesado de lo habitual. Los árboles eran altos y torcidos, y las ramas formaban extrañas sombras que parecían vigilarlos. Marcos no pudo sacudirse la sensación de que algo los estaba observando desde la distancia, aunque se lo atribuyó a la hora tardía y el aislamiento del lugar. Llegaron a un pequeño claro donde decidieron montar el campamento. A su alrededor los árboles eran tan densos que parecía que el bosque intentaba encerrarlos. Encendieron un fuego, cuyas llamas parpadeaban entre risas y bromas mientras la noche se instalaba por completo. A pesar de la familiaridad del entorno, Marcos no pudo evitar sentirse inquieto. El crujido de las ramas en la oscuridad y el susurro del viento entre los árboles le ponían los nervios de punta, pero lo ignoró pensando que era solo su imaginación. ¿Escucharon eso?, preguntó Marcos interrumpiendo la conversación. Su amigo Juan, siempre escéptico, se encogió de hombros y le respondió: Tranquilo, probablemente solo sean animales. Pero Marcos no estaba tan seguro. Había algo en esos ruidos que le hacía sentir incómodo, algo que no lograba identificar, pero que se sentía demasiado cercano y deliberado. A medida que la noche avanzaba, el fuego comenzó a apagarse, y uno por uno, sus amigos se retiraron a sus tiendas. Marcos decidió quedarse un rato más junto a las brasas, mirando el fuego moribundo mientras escuchaba el susurro del viento. Fue en ese momento cuando lo oyó. Un silbido bajo y prolongado, proveniente del interior del bosque, más allá del claro. Se quedó paralizado, sus ojos recorriendo la línea de los árboles, pero no pudo ver nada. El silbido se repitió más cerca esta vez, como si algo o alguien estuviera tratando de atraer su atención. ¿Carlos? ¿Lina?, llamó Marcos, esperando que fuera uno de sus amigos intentando jugarle una broma. No hubo respuesta. El silencio que siguió fue absoluto y perturbador. Entonces lo escuchó de nuevo, pasos lentos que crujían sobre las hojas caídas, acercándose al campamento. Con el corazón acelerado,
Marcos se levantó y alumbró con su linterna hacia los árboles, buscando alguna señal de vida. Fue entonces cuando vio algo que le heló la sangre. A solo unos metros de distancia, justo al borde del claro, había una figura alta, inmóvil. No pudo distinguir los detalles, pero estaba ahí, observando. Marcos retrocedió lentamente sin apartar la vista de la figura. Su respiración se volvió errática mientras sus pensamientos giraban en torno a una sola idea. Tenía que despertar a sus amigos. Corrió hacia la tienda de Lina, pero cuando abrió la cremallera, la tienda estaba vacía, sin rastro de ella ni de sus cosas. El pánico se apoderó de él y fue corriendo hacia la tienda de Carlos. También estaba vacía. Sus amigos se habían esfumado sin dejar rastro. Desesperado, Marcos miró hacia el borde del claro de nuevo, esperando ver la figura, pero había desaparecido. El frío le recorrió el cuerpo. Se sentía completamente solo, atrapado en un lugar desconocido, con algo acechando en las sombras. De repente escuchó un susurro suave, casi imperceptible. «Ven, más cerca». El miedo lo paralizó. Su instinto le gritaba que corriera, que huyera de allí lo más rápido posible. Pero sus piernas se sentían pesadas, como si estuvieran atrapadas en el suelo. El susurro volvió, esta vez más insistente, y entonces lo vio. Entre los árboles, el leve contorno de una figura humana, sus extremidades alargadas, deformes. Sin pensarlo dos veces, Marcos se dio la vuelta y corrió hacia el bosque, alejándose del campamento. No tenía ni idea de hacia dónde se dirigía, solo sabía que debía escapar. Los susurros se hicieron más fuertes, siguiéndolo mientras avanzaba entre la maleza, sus pasos resonando en el silencio del bosque. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegó a la carretera. Su coche estaba estacionado a unos metros de distancia, visible a la tenue luz de la luna. Jadeante y con el corazón latiéndole a 1000 por hora, corrió hacia el coche, con las llaves en la mano temblorosa, pero cuando llegó se detuvo en seco. Frente a la puerta del conductor, de pie y mirándolo fijamente, estaba la figura. Su rostro, o lo que fuera, permanecía oculto en sombras, pero podía sentir su mirada. Una sonrisa retorcida se dibujaba en su boca. El miedo de Marcos se transformó en puro pánico. El grito de Marcos resonó en la oscuridad del bosque, pero ya no había nadie que pudiera escucharlo. El viento soplaba entre los árboles mientras Diego y sus amigos, Laura y David, montaban el campamento en una parte remota del bosque. Habían estado planeando este viaje durante meses, queriendo escapar del estrés del trabajo y las preocupaciones cotidianas. El lugar elegido estaba a kilómetros de cualquier rastro de civilización, con un dosel de árboles tan denso que casi siempre estaba oscuro, incluso durante el día. La soledad del lugar era lo que más les atraía. Para cuando terminaron de montar las tiendas, el sol ya había desaparecido bajo el horizonte, dejando el cielo teñido de morado mientras la noche caía más rápido de lo esperado. Laura insistió en que encendieran la fogata lo antes posible, y pronto los tres se sentaron alrededor del fuego, sintiéndose a salvo bajo el resplandor de las llamas. Por un rato todo estuvo en calma, solo ellos tres charlando y riendo mientras asaban malvaviscos. Pero esa paz no duró mucho. Todo comenzó con un olor. Diego arrugó el ceño y miró a Laura. ¿Hueles eso? Laura olfateó el aire. Sí, huele a algo metálico, y a algo más. David, el escéptico del grupo, hizo un gesto despectivo. Probablemente sean solo los árboles viejos, descomponiéndose o algo por el estilo. Pero no era el olor típico del bosque. El hedor era fuerte y desagradable, una mezcla de carne podrida y óxido que invadía sus sentidos. Diego sintió náuseas, pero trató de ignorarlas. Mientras el fuego crepitaba, los tres cayeron en un silencio incómodo, lanzando miradas nerviosas hacia el oscuro bosque que los rodeaba. Un crujido a lo lejos rompió el silencio, haciendo que Laura se estremeciera y se acurrucara más cerca del fuego. ¿Qué fue eso? Probablemente un animal, murmuró David mientras removía el fuego con un palo. Ciervos tal vez, o algún mapache, incluso podría ser un oso. Pero el sonido no parecía el de un animal. Era demasiado lento, demasiado cercano, como si algo estuviera deliberadamente acechándolos. El pulso de Diego se aceleró mientras intentaba distinguir algo más allá de la luz del fuego, pero los árboles formaban una barrera impenetrable de sombras. Entonces lo escucharon.
Un sonido rítmico, suave pero constante. Tap, tap, tap. Era como si algo duro golpeara el suelo a intervalos regulares. El sonido era lento y metódico, y se acercaba cada vez más. ¿Oyen eso?, preguntó Laura con la voz temblorosa. Diego asintió, sus ojos fijos en la oscuridad. El golpeteo continuaba, más fuerte, hasta que estuvo justo al borde del campamento. ¿Quién está ahí?, gritó David mientras se ponía de pie, tratando de aparentar seguridad, aunque Diego notó el temor en su voz. El golpeteo se detuvo de repente. El bosque quedó sumido en un silencio opresivo, roto solo por el crepitar de las llamas y el latido acelerado de sus corazones. Laura se acercó más a Diego, claramente asustada. «Tenemos que irnos de aquí ahora». «No te pongas nerviosa», respondió David, aunque su voz sonaba frágil. «Aquí no hay nada». Pero antes de que alguien pudiera decir más, una figura emergió de las sombras, iluminada por el resplandor del fuego. Era un hombre, al menos en apariencia. Su altura era sorprendente, con un cuerpo delgado y extremidades alargadas que parecían estiradas de forma antinatural. Su piel era pálida y translúcida, y sus ojos eran completamente negros, como si absorbieran la luz. El hombre sostenía un bastón largo y oxidado, que debía ser el origen del golpeteo. Sonrió, pero su sonrisa era grotesca, demasiado amplia, revelando dientes amarillentos y afilados. Ninguno de ellos se movió. Estaban paralizados por el miedo. El hombre inclinó su cabeza, su sonrisa se ensanchó aún más y dio un paso hacia ellos. «Hola», dijo con una voz áspera, como si llevara años sin hablar. «¿Están perdidos?». Laura gimió mientras retrocedía, pero David permaneció firme, aunque su rostro estaba completamente pálido. «No estamos perdidos, solo acampando. ¿Quién eres tú?». El hombre ignoró la pregunta y dio otro paso hacia ellos. Sus movimientos eran espasmódicos, como si su cuerpo no estuviera acostumbrado a moverse. «Este no es un lugar para ustedes», dijo con un susurro que apenas se escuchaba. «No deberían haber venido». El corazón de Diego latía con fuerza mientras sus piernas se negaban a moverse. Quería correr, pero estaba paralizado. El fuego parpadeaba con fuerza, como si también reaccionara a la presencia de ese ser. «Deben irse», volvió a susurrar el hombre, su voz descendiendo aún más, antes de que sea demasiado tarde. Entonces, de repente, su cabeza giró bruscamente hacia un lado, su cuello doblándose en un ángulo imposible. Parecía escuchar algo que solo él podía oír. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad tan rápido como había aparecido. Se quedaron en silencio, atónitos. Nadie sabía qué hacer ni qué decir. El fuego seguía crepitando débilmente mientras las sombras los rodeaban. Finalmente, Laura rompió el silencio. «Tenemos que irnos, ahora mismo». David, aún conmocionado, murmuró. «¿Qué demonios era eso?». «No lo sé y no me importa», susurró Laura. «Vámonos antes de que vuelva». Diego asintió, finalmente encontrando su voz. «Tiene razón, vamos». Rápidamente empacaron lo esencial, aunque el bosque seguía envuelto en un silencio extraño. No había viento, ni sonidos de animales, solo un silencio inquietante que los hacía sentir más inseguros. Se dirigieron hacia el sendero que los llevaría de regreso a su coche, con la sensación de que algo los seguía. De repente, detrás de ellos, escucharon el mismo sonido rítmico, tap, tap, tap. El hombre los estaba siguiendo. «¡Corran!», gritó Diego mientras tiraba de la mano de Laura. David los siguió, sus pisadas resonando en el suelo mientras el sonido del bastón se hacía más fuerte. El golpeteo aumentaba en ritmo, como si el hombre los alcanzara. El bosque se retorcía a su alrededor, y el sendero parecía cambiar, volviéndose desconocido. El miedo apretaba el pecho de Diego mientras corrían a ciegas entre los árboles. El golpeteo no cesaba, siempre detrás de ellos. Justo cuando pensaban que habían escapado, algo atrapó a David, arrastrándolo hacia la oscuridad. El grito desgarrador resonó por el bosque, pero Diego y Laura no se detuvieron. Corrieron hasta llegar al coche iluminado tenuemente por la luz de la luna. Sin mirar atrás, subieron y arrancaron rápidamente, alejándose lo más rápido posible. El sonido del bastón se desvaneció en la distancia, pero la sensación de haber sido perseguidos no los abandonó. Mientras conducían, ninguno de los dos dijo una palabra, sabiendo que lo que había en ese bosque no era algo que pudieran entender.
Se suponía que sería un fin de semana relajante en el bosque. Valeria, su novio Marcos y sus dos amigos, Julia y Damián, habían alquilado una cabaña apartada en lo profundo de las montañas, lejos de cualquier señal de celular o de la civilización. Todos eran personas de ciudad, acostumbradas al constante bullicio de la vida, pero esta vez querían experimentar la quietud y la calma de la naturaleza. La cabaña era encantadora, rodeada de imponentes pinos, con un pequeño porche que daba hacia el bosque. Había un lago a pocos kilómetros de distancia al que planeaban ir a la mañana siguiente. Por ahora, estaban emocionados por instalarse y encender la chimenea para disfrutar de una noche tranquila. Al caer la tarde encendieron el fuego y comenzaron a preparar la cena. La cabaña se llenó de risas mientras compartían historias de la infancia y disfrutaban de un descanso de sus ajetreadas vidas. Tras la cena, Marcos sugirió salir al porche para tomar unas cervezas, mirar las estrellas y respirar el aire fresco de la montaña. Los cuatro se acomodaron en el porche, con cervezas en mano, mirando el cielo estrellado, una vista rara en la ciudad. Por un tiempo todo fue paz. Solo se escuchaba el crepitar del fuego en la chimenea dentro de la cabaña y el susurro de las hojas movidas por la brisa. Entonces, un sonido extraño rompió la serenidad. Al principio era un leve golpeteo en la distancia, como si alguien golpeara madera. Venía desde lo profundo del bosque, apenas audible, pero Valeria lo escuchó claramente. Giró la cabeza hacia los árboles, frunciendo el ceño. ¿Escucharon eso?, preguntó, inquieta. Marcos se encogió de hombros. Debe ser solo el viento o los árboles crujir. Julia, siempre escéptica, rió. Estamos en el bosque, habrá ruidos extraños, no pasa nada. Pero el golpeteo continuaba, más fuerte y más nítido. No sonaba aleatorio como el viento. Era un patrón. 2 golpes, una pausa y luego otros 2. Eso definitivamente no es el viento, dijo Damián, enderezándose en su silla. Marcos se levantó y caminó hacia el borde del porche mirando hacia la oscuridad. Tal vez alguien está cortando leña allá. ¿A esta hora?, preguntó Valeria, su tono revelando inquietud. Estamos a kilómetros de cualquier otro lugar. Aquí no debería haber nadie más. El sonido se intensificaba, más claro ahora. Todos quedaron en silencio, tratando de escuchar mejor. Provenía de más allá de los árboles, pero se acercaba. Y no era solo golpeteo. Había algo más, un zumbido bajo, una especie de tarareo inquietante, como si alguien estuviera murmurando una melodía. Esto empieza a asustarme, admitió Julia, abrazándose a sí misma mientras miraba nerviosamente a los demás. Tal vez deberíamos entrar, sugirió Valeria sin apartar la vista del bosque. Marcos, siempre el valiente, se rió. Vamos, seguro que es solo un animal o un árbol caído, están exagerando. Pero justo cuando lo dijo, el golpeteo cesó. El bosque quedó en completo silencio. No había viento ni crujir de hojas, ni siquiera el sonido del fuego crepitando. De repente, desde la línea de árboles, justo más allá de la luz del porche, algo se movió. Apenas visible, una sombra deslizándose entre los troncos. Valeria la vio y su corazón dio un vuelco. Agarró el brazo de Marcos. ¿Viste eso? Marcos estaba a punto de reírse nuevamente, pero entonces lo vio también. Un hombre alto y delgado, de pie entre los árboles observándolos. «¿Qué demonios?», murmuró Damián poniéndose de pie con los ojos fijos en el hombre. «¿Es una persona?». El desconocido permanecía inmóvil, su cuerpo delgado y estirado, sus extremidades largas fusionadas con las sombras. El zumbido bajo volvió a sonar más perturbador que antes, proveniente de la dirección del hombre. Marcos dio un paso adelante, entrecerrando los ojos para ver mejor. «Oye, ¿quién está ahí?». El acosador no respondió, no se movió, solo los observaba. El aire a su alrededor se volvió más frío y la respiración de Valeria se transformó en pequeñas nubes visibles. Su corazón latía con fuerza y su piel se erizó de miedo. «Entremos ya», susurró Valeria, tirando del brazo de Marcos. Marcos dudó un segundo, pero luego asintió. «Sí, vamos adentro». Los 4 corrieron hacia la cabaña, cerrando la puerta tras de sí. Marcos aseguró la puerta con llave y corrieron las cortinas, con los corazones latiendo con fuerza. «¿Qué era eso?», preguntó Julia con la voz temblorosa. «No lo sé», dijo Marcos, paseándose por la sala. No se movió, no dijo nada. ¿Por qué estaba parado ahí? ¿Y ese zumbido?
susurró Valeria abrazándose a sí misma. Era tan raro. Se quedaron quietos, escuchando cualquier sonido fuera de la cabaña, pero no se escuchaba el golpeteo ni el zumbido. Después de lo que parecieron horas, Damián rompió el silencio. Tal vez ya se haya ido. Marcos se acercó cautelosamente a la ventana, tiró de la cortina un poco. El porche estaba vacío, el bosque en silencio. No hay nadie ahí fuera, pero Valeria no pudo sacudirse la sensación de que seguían siendo observados. Sentía una presencia, algo acechando en la oscuridad justo fuera de la cabaña. El aire era más denso, presionando sobre su pecho. «No creo que se haya ido», susurró. Como si respondiera a sus palabras, un golpe fuerte resonó en el costado de la cabaña. Todos saltaron, y Marcos soltó la cortina. «¿Qué fue eso?», preguntó Julia con la voz al borde del pánico. Otro golpe más fuerte sacudió la parte trasera de la cabaña. Damián agarró el atizador de la chimenea sosteniéndolo como si fuera un arma. «Sea lo que sea, está tratando de entrar». Los golpes continuaron, rodeando la cabaña, como si el perseguidor estuviera probando las paredes, buscando una manera de entrar. El zumbido se intensificó, acercándose, resonando justo fuera de las paredes, y entonces todo se detuvo. El silencio volvió, esta vez sofocante. Valeria sentía el pulso martillándole en los oídos. Un golpe suave resonó en la ventana. Marcos se acercó lentamente y abrió la cortina. Parado justo al otro lado del vidrio, con el rostro a pocos centímetros, estaba el hombre. Su piel era pálida, casi blanca, y sus ojos eran huecos, vacíos, abismos oscuros. Golpeaba el vidrio suavemente con sus dedos largos y huesudos, sonriendo con una sonrisa amplia y antinatural. Marcos gritó, tropezando hacia atrás. El acosador no se movió, solo sonrió más ampliamente, tamborileando suavemente en el cristal. Valeria no pudo moverse. El terror la paralizó mientras el desconocido parecía alimentarse de su miedo, pero de repente, retrocedió hacia la oscuridad y desapareció. El resto de la noche lo pasaron acurrucados juntos, sobresaltándose ante cada sonido. Pero el acosador no regresó. Al amanecer, el bosque parecía pacífico nuevamente, pero sabían que algo acechaba allí, algo que los observaba esperando el momento adecuado para volver. El aire fresco de la tarde llenaba el campamento mientras Diego, Patricia y su amigo Luis se sentaban alrededor de una fogata chisporroteante. Habían elegido un lugar remoto, en lo profundo del bosque, lejos de cualquier sendero o cabaña. Lo que los atrajo allí fue la soledad total. Querían escapar del bullicio de la vida en la ciudad y disfrutar de la naturaleza en su estado más puro. El bosque que los rodeaba era denso, con árboles imponentes que proyectaban largas sombras que danzaban con la luz del fuego. El sonido de los grillos llenaba la noche, mezclado con el ocasional crujido de un tronco en el fuego. Estaban a kilómetros de la carretera más cercana, y la única manera de entrar o salir era a través de un angosto y sinuoso sendero de tierra que se retorcía entre los árboles como una serpiente. La tranquilidad era perfecta. Diego removía el fuego con un palo, reclinándose satisfecho. «De esto se trata todo», dijo, echando un vistazo a Patricia y Luis. «Sin teléfonos, sin ruido, solo nosotros y la naturaleza». «Sí, podría acostumbrarme a esto», dijo Luis abriendo otra cerveza. «Quiero decir, ¿quién no querría pasar la noche bajo las estrellas?» Patricia no estaba tan segura. Siempre había amado el aire libre, pero algo en ese lugar específico la inquietaba. No podía identificarlo, pero desde que llegaron, había sentido un malestar constante en el estómago. El silencio era demasiado pesado. La quietud del bosque se sentía incorrecta, como si los árboles estuvieran ocultando algo. Casi podía sentir ojos sobre ella, mirándola desde la oscuridad. «No sé», murmuró Patricia, ajustando su chaqueta alrededor de sus hombros. «Es agradable, pero hay algo en este lugar que no me deja tranquila». Diego se rió. «Simplemente no estás acostumbrada al desierto. Probablemente esté todo en tu cabeza». Pero Patricia no se convenció. Sus ojos se posaron en los árboles donde la luz del fuego no llegaba, tratando de sacudirse esa sensación de temor que la envolvía. La oscuridad parecía espesa, impenetrable, como si estuviera escondiendo algo.
Relájate, dijo Luis tomando un sorbo de su cerveza. Estamos a kilómetros de cualquier lugar. ¿Qué podría salir mal? A medida que avanzaba la noche, se acomodaron en una rutina confortable, bromeando y contando historias. El fuego crepitaba enviando chispas al aire, y por un momento las inquietudes de Patricia comenzaron a desvanecerse. Pero entonces, algo sucedió que la devolvió a la realidad. Un crujido sonó a la distancia. El sonido era débil pero inconfundible. Era una rama rompiéndose, un ruido que normalmente pasaría desapercibido en cualquier otro momento. Pero allí, en la quietud del bosque, era ensordecedor. Patricia se quedó inmóvil. Sus ojos se agrandaron mientras giraba la cabeza hacia el ruido. Diego y Luis no parecían notarlo al principio, todavía enfrascados en su conversación. ¿Qué fue eso?, susurró Patricia, apenas lo suficientemente alto para ser escuchada sobre el chisporroteo del fuego. Diego se encogió de hombros, desestimando el ruido con un gesto de la mano. Probablemente un animal. Recuerda, estamos en el bosque. Hay ciervos, ardillas, mapaches, lo que sea. Pero Patricia reconocía ese sonido. No era aleatorio, era deliberado, como si alguien o algo estuviera caminando por el bosque tratando de no ser detectado. Ahí está de nuevo, dijo Luis de repente con la voz tensa. Se levantó entrecerrando los ojos para mirar en la oscuridad. ¿Lo escuchas? Diego se giró para escuchar, su actitud relajada desapareciendo. El bosque se había vuelto inquietantemente silencioso, como si todo a su alrededor estuviera conteniendo la respiración. No más grillos, no más hojas crujiendo al viento, solo un silencio opresivo y sofocante. Los tres escucharon con atención y entonces lo oyeron de nuevo. Un suave crujido, seguido de otro sonido, como el chasquido de ramas bajo los pies. Tal vez deberíamos ver qué es, sugirió Diego, agarrando una linterna de su mochila. ¿Estás loco?, susurró Patricia agarrando su brazo. No sabemos qué hay ahí afuera. Probablemente no sea nada, dijo Diego aunque su voz vaciló un poco. Solo quiero asegurarme. Sin esperar una respuesta encendió la linterna y la dirigió hacia los árboles. El haz de luz atravesó la oscuridad, revelando la maleza enredada y las ramas torcidas. Las sombras parecían estirarse y retorcerse mientras la luz pasaba sobre ellas, pero no había nada. No había movimiento ni señales de vida. ¿Ves? No hay nada, dijo Diego aunque su alivio sonaba forzado. Se sentaron de nuevo, tratando de sacudirse la tensión, pero justo cuando empezaban a relajarse, el sonido volvió, esta vez más fuerte, más cerca, como si lo que fuera que estaba en el bosque los estuviera rodeando. El corazón de Patricia comenzó a latir más rápido, su respiración acelerándose. No me gusta esto. Necesitamos irnos. Luis asintió, su actitud despreocupada había desaparecido por completo. Sí, vamos a empacar. Esto no se siente bien. Empezaron a recoger sus cosas rápidamente, pero el ruido en el bosque se intensificó, volviéndose más persistente. Ya no era un solo sonido, sino una serie de movimientos, pasos, ramas rompiéndose y algo más. Algo que hizo que la sangre de Patricia se helara. Era apenas audible, pero estaba allí. El sonido de voces. Voces apagadas hablando en susurros, pero no podían entender lo que decían. ¿Escucharon eso?, dijo Luis, sus ojos muy abiertos mientras miraba en dirección al sonido. Los tres se quedaron quietos, escuchando con atención. Las voces no se detuvieron. No eran el viento ni los ruidos habituales del bosque. Sonaba como si varias personas estuvieran hablando a corta distancia, pero no se veía a nadie. Esto no me gusta nada, dijo Patricia, con el corazón palpitante. No hay razón para que haya gente aquí. Diego se puso en pie, encendiendo la linterna con firmeza. Voy a ver qué está pasando, quédense aquí. No, exclamó Patricia agarrándolo del brazo. No vayas solo. Si hay alguien ahí fuera no sabemos quiénes son. Luis asintió. Tiene razón, podrían ser delincuentes o algo peor. Debemos salir de aquí. Los pasos y las voces se hicieron más fuertes. Sin esperar más, los tres agarraron sus mochilas y comenzaron a caminar rápidamente por el sendero de regreso. El sonido de ramas rompiéndose y el murmullo de voces parecía seguirlos, siempre a pocos metros detrás. Diego, con la linterna temblando en su mano, intentó mantener la calma, pero su mente estaba en alerta. Las voces se hicieron más claras, y de repente Patricia se dio cuenta de algo que le erizó la piel. Nos están siguiendo. No eran animales ni fantasmas.
Las sombras entre los árboles se movían. Eran personas. Podía ver sus figuras deslizándose entre los árboles, siempre manteniendo una distancia, pero nunca dejándolos escapar de su vista. Los tres corrieron. El sendero zigzagueaba entre los árboles y los susurros se hicieron cada vez más fuertes. Finalmente llegaron al claro donde habían dejado el coche. Sin perder tiempo subieron al vehículo. Diego arrancó el motor con manos temblorosas y aceleró por el camino de tierra. Mientras se alejaban, Patricia miró hacia atrás y vio a los hombres salir de entre los árboles de pie en silencio, observándolos desaparecer en la distancia. El plan era simple. Un viaje de campamento de fin de semana con un grupo de amigos cercanos para celebrar el final del verano. El lugar era un pequeño claro oculto, en lo profundo del bosque, lejos de los campamentos usuales y sin nadie alrededor en kilómetros. Se suponía que sería la escapada perfecta. Solo naturaleza, aire fresco y tiempo para relajarse. Eran 5: Marcos, su novia Katia, su amiga en común Sara y otra pareja, Juan y Laura. Todos habían sido amigos desde la universidad, y con los años se habían acostumbrado a hacer este tipo de viajes, siempre buscando lugares más apartados y vírgenes, donde nadie los molestara. Llegaron al campamento tarde por la tarde, justo cuando el sol comenzaba a ponerse. El bosque que los rodeaba era denso, con árboles tan altos que sus ramas se entrelazaban para formar un dosel que bloqueaba la mayor parte del cielo. El claro en sí era pequeño pero acogedor, con suficiente espacio para sus tiendas y una fogata en el medio. Parecía un mundo completamente separado del resto de la civilización. Después de montar el campamento, encendieron una fogata y se instalaron para la noche. El aire era fresco, pero no demasiado frío, y el chisporroteo del fuego lanzaba un cálido resplandor sobre el claro. Compartieron historias, rieron y asaron malvaviscos, disfrutando de la atmósfera despreocupada que siempre acompañaba a estos viajes. Pero a medida que la noche avanzaba y el bosque se oscurecía, algo en los alrededores comenzó a cambiar. Comenzó con pequeños sonidos, susurros entre los árboles, pasos apagados en el suelo del bosque. Al principio lo atribuyeron a animales. Después de todo, estaban en medio de la naturaleza, y no era inusual que los ciervos u otros animales salvajes deambularan cerca. Sin embargo, cuando los ruidos se hicieron más fuertes, la inquietud se instaló entre ellos. ¿Qué crees que es eso?, preguntó Laura con la voz tensa mientras miraba hacia la línea de árboles. Probablemente solo un mapache o algo así, dijo Marcos, aunque no sonaba del todo convencido. El fuego crepitaba más fuerte y por un momento el sonido pareció disminuir. Pero entonces, justo cuando comenzaban a relajarse de nuevo, algo más sucedió. Un suave sonido, al principio casi imperceptible sobre el crepitar del fuego, llegó desde el bosque. Era un golpe lento y deliberado, un golpeteo rítmico como si alguien estuviera tocando madera pero desde más allá del alcance de la luz del fuego. ¿Oyeron eso?, preguntó Sara enderezándose en su silla. Todos se quedaron en silencio, escuchando. El golpeteo continuó lento y constante, y un escalofrío recorrió la columna de Katia. Quizás alguien está por aquí, tal vez un cazador o alguien perdido, sugirió Juan, aunque ni él parecía convencido. No es demasiado raro. Nadie debería estar aquí, dijo Sara sacudiendo la cabeza. El golpeteo se detuvo abruptamente, y por un momento, el bosque quedó en un silencio inquietante. Luego, sin previo aviso, hubo un fuerte crujido, como una rama partiéndose, seguido por el inconfundible sonido de algo grande moviéndose entre los árboles. ¿Qué demonios fue eso? Marcos se levantó de un salto, dirigiendo su linterna hacia el ruido. El haz de luz cortó la oscuridad, iluminando la maleza espesa y las ramas retorcidas. Pero no había nada. Solo el denso bosque, silencioso e inmóvil. De acuerdo, eso definitivamente no era un animal, dijo Laura con la voz temblorosa. El corazón de Katia latía con fuerza en su pecho. Había estado en decenas de campamentos antes, pero nunca había sentido este tipo de miedo. Era una sensación irracional, un miedo creciente que mordisqueaba los bordes de su mente. «Deberíamos echar un vistazo», dijo Marcos agarrando su linterna. «¿Estás loco?», susurró Sara visiblemente asustada.
No sabemos quién puede estar allá afuera. No podemos quedarnos aquí sin hacer nada, replicó Marcos. ¿Y si es alguien peligroso? A regañadientes, Juan también se levantó, y los dos comenzaron a dirigirse hacia los árboles, con sus linternas cortando la oscuridad. Katia, Sara y Laura se quedaron junto al fuego, mirando nerviosamente hacia los árboles, sus corazones latiendo con fuerza. Los minutos pasaron, cada uno sintiéndose como una eternidad. El bosque ahora estaba tan silencioso, que era como si todo estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. De repente, un fuerte crujido rompió el silencio, y Marcos y Juan regresaron corriendo al claro, sus rostros pálidos y sus ojos desorbitados de miedo. ¡Corran!, gritó Marcos con la voz temblorosa. ¿Qué pasó?, preguntó Katia levantándose de un salto. ¡Solo corran!, gritó Juan, agarrando a Laura del brazo y tirando de ella hacia las tiendas. El pánico se apoderó del grupo como un incendio, y sin decir una palabra más, comenzaron a recoger frenéticamente sus cosas. El fuego arrojaba largas sombras parpadeantes mientras metían sus pertenencias en las mochilas. Sus movimientos eran torpes y apresurados. ¿Qué vieron?, demandó Sara mientras desmontaban las tiendas de campaña. Eran personas, dijo Marcos con la voz temblorosa. Vimos a un grupo de tipos. Estaban parados allí mirándonos con cuchillos en las manos. ¿No hicieron nada?, preguntó Katia sintiendo que el miedo le retorcía el estómago. No, solo nos miraban, pero luego comenzaron a caminar hacia nosotros, respondió Juan con el rostro ceniciento. Un escalofrío recorrió la columna de Katia. No sé qué pretendían, pero necesitamos salir de aquí ahora, dijo Marcos con el rostro aún pálido. Con el corazón latiendo rápido, tiraron sus mochilas sobre los hombros, abandonando la mayor parte de su equipo en su apuro por escapar. Los crujidos y el rompimiento de ramas comenzaron de nuevo, esta vez más cerca, como si los extraños estuvieran acercándose a ellos, sin intención de dejarlos ir. Corrieron por el angosto sendero que los llevaba de regreso al coche, sus pies golpeando el suelo con fuerza mientras huían. El bosque a su alrededor era un torbellino de oscuridad. Los árboles se alzaban como figuras sombrías, apenas iluminados por las linternas que rebotaban en todas direcciones mientras corrían. Las pisadas detrás de ellos crecían más fuertes, más rápidas, y la sensación de que esos hombres los seguían, justo fuera de su vista, se volvía insoportable. «No mires atrás», gritó Marcos, su voz apenas audible sobre el sonido de sus propias respiraciones entrecortadas. Katia luchaba contra la urgencia de mirar hacia atrás, pero el miedo primario la empujaba hacia adelante, obligándola a correr más rápido. El sonido de lo que los perseguía se hacía más fuerte, más cercano, hasta que parecía que los tenían justo detrás de ellos, a solo unos pasos de distancia. Entonces, justo cuando llegaron al claro donde el coche estaba aparcado, los pasos se detuvieron. Se detuvieron de golpe, como si los hombres hubieran decidido dejarlos ir. Se subieron al coche rápidamente, cerrando las puertas de golpe. Con un rugido, el motor arrancó, y se alejaron a toda velocidad por el camino de tierra, las luces delanteras cortando la oscuridad mientras se adentraban en la noche. Katia miró por la ventana trasera, su corazón todavía latiendo con fuerza. Por un breve momento, pensó que vio a los hombres parados en el borde del claro, observándolos mientras desaparecían en la noche. Pero cuando parpadeó ya no estaban. El bosque siempre había sido un lugar de paz para Raquel. Le encantaba hacer senderismo, acampar y disfrutar de la quietud de la naturaleza. Así que cuando su compañera de trabajo Julia sugirió un fin de semana de campamento en lo profundo de las montañas, Raquel no dudó en aceptar la invitación. Después de unos meses de estrés en el trabajo, la idea de desconectarse de la tecnología y pasar tiempo con amigos sonaba perfecta. El grupo incluía a Julia, su novio Martín, y sus amigos Joaquín y Estefanía. Todos eran campistas y excursionistas experimentados, así que cuando Julia encontró un lugar remoto, a kilómetros del sendero más cercano, parecía la aventura perfecta. Empacaron su equipo, dejaron sus autos en un pequeño estacionamiento y comenzaron la caminata hacia el bosque. El sendero estaba cubierto de maleza, apenas visible en algunos puntos, pero no les importaba. De hecho,
lo hacía sentir más auténtico. Caminaron durante horas, adentrándose más y más en el bosque, hasta que llegaron a un pequeño claro junto a un arroyo. Era exactamente lo que esperaban, un lugar aislado, sereno y sin signos de otras personas. Montaron el campamento, encendieron un fuego y pasaron la tarde riendo, contando historias y disfrutando del silencio del bosque. Pero mientras la noche avanzaba y el fuego crepitaba, el ambiente comenzó a cambiar. La luna se cernía baja en el cielo, bañando los árboles en una luz plateada que proyectaba sombras largas y extrañas. Fue entonces cuando Raquel lo notó. El bosque había dejado de hacer ruido. No había grillos, ni búhos, ni siquiera el crujir de las hojas en el viento. Solo un silencio opresivo que la hizo sentir incómoda. Miró alrededor del grupo, pero nadie más parecía haberse dado cuenta. Seguían conversando en voz baja, sus rostros iluminados por el resplandor del fuego. Intentó ignorar la sensación de incomodidad, pensando que quizá estaba cansada después de la caminata, pero entonces lo oyó. Un sonido leve, que venía desde el bosque. Era suave al principio, apenas audible sobre el chisporroteo del fuego, pero estaba allí. Sonaba como un murmullo casi imperceptible que aumentaba poco a poco. Raquel se enderezó, su corazón empezó a latir con fuerza en su pecho. Se esforzó por escuchar mejor, pero el sonido era distante, como si viniera de algún lugar profundo entre los árboles. Era extraño, inquietante, pero no podía identificarlo. ¿Escuchan eso?, susurró Raquel, su voz apenas audible. El grupo se quedó en silencio, escuchando. Al principio no oyeron nada, solo el silencio del bosque, pero luego, lentamente, el sonido volvió. Era más fuerte ahora, no era un canto ni un tarareo, sino voces, pero eran lejanas, como si alguien estuviera hablando o murmurando en la oscuridad. ¿Qué es eso?, preguntó Joaquín, su voz tensa. Martín se levantó rápidamente, agarrando una linterna de su mochila. Probablemente sean otros campistas, dijo, encendiendo la luz. O alguien caminando por ahí. ¿Campistas a esta hora?, dijo Julia con escepticismo. Estamos a kilómetros de cualquier otro lugar. La gente a veces se pierde o camina de noche, respondió Martín, aunque ni él mismo parecía convencido. Raquel no estaba segura de lo que estaba oyendo, pero sabía que no era normal. Las voces eran demasiado extrañas, fuera de lugar, y parecían acercarse poco a poco. No me gusta esto, dijo Estefanía, cruzándose de brazos. Ese sonido no parece normal. Martín, decidido a investigar, se dirigió hacia el borde del claro con la linterna en alto, pero Raquel lo detuvo. No sabemos quién o qué está haciendo ese ruido. Podría ser peligroso. Martín dudó por un momento, luego asintió. Está bien, nos quedamos aquí. El grupo volvió a sentarse junto al fuego, pero la tensión era palpable. Las voces continuaban cada vez más claras, hasta que se dieron cuenta de que no estaban hablando en un idioma que reconocieran. Eran murmullos incomprensibles, entremezclados con pasos que resonaban entre los árboles. Y entonces, sin advertencia, las voces se detuvieron. El silencio fue abrumador, tan fuerte que casi podía oír el latido de su propio corazón. Se quedaron allí congelados esperando que algo más ocurriera. El miedo flotaba en el aire, y Raquel podía ver la misma expresión de terror reflejada en los rostros de sus amigos. ¿Qué demonios fue eso?, susurró Joaquín, apenas audible. Nadie respondió. Todos estaban demasiado asustados para hablar. Los minutos pasaron como horas, hasta que de repente un fuerte crujido rompió el silencio. Venía desde el bosque, no muy lejos de donde estaban sentados. Era el sonido inconfundible de una rama rompiéndose bajo el peso de algo, o de alguien. ¿Escuchaste eso?, preguntó Julia con la voz temblorosa. Otro crujido, esta vez más cerca. Luego otro, como si varias personas se estuvieran moviendo hacia ellos entre los árboles. Martín agarró de nuevo la linterna, su mano temblando ligeramente mientras apuntaba el haz de luz hacia el bosque. La luz cortó la oscuridad, pero no iluminó nada más que los densos troncos y las hojas. No había movimiento, nada visible. «Tenemos que irnos», dijo Raquel, su voz temblorosa. «Esto no está bien». Esta vez nadie discutió. Rápidamente comenzaron a empacar sus cosas, sus movimientos torpes por la prisa y el miedo. Mientras lo hacían, los sonidos en el bosque continuaban, acercándose cada vez más.
Ya no era solo un conjunto de pasos, eran varios, como si un grupo de personas los estuviera rodeando, acercándose desde todos lados. Lo más aterrador era que esos pasos se movían con coordinación, como si hubieran sido planeados. El grupo se dirigió hacia el sendero por el que habían llegado, sin molestarse en apagar el fuego. El miedo los impulsaba a moverse rápido, pero justo cuando Raquel se disponía a caminar, algo captó su atención por el rabillo del ojo. En el borde del claro, de pie entre los árboles, había una figura. Era un hombre vestido con ropas oscuras y un gorro que cubría parte de su rostro. No podía ver detalles, pero estaba claro que no era un animal. Era una persona, inmóvil, observando desde la penumbra. ¡Corran!, gritó Martín, y todos se echaron a correr por el sendero. Los sonidos detrás de ellos eran ensordecedores ahora, ramas rompiéndose, hojas siendo pisoteadas. Raquel corría tan rápido como podía, sus pulmones ardiendo, su mente en pánico. Sabían que quienquiera que estuviera allí no se detendría. El sendero se retorcía frente a ellos, y los árboles parecían cerrarse como si el bosque mismo estuviera tratando de atraparlos. El sonido de los pasos que los seguían no disminuía, y Raquel sabía que los hombres se estaban acercando. Finalmente, después de lo que sintió como una eternidad, emergieron del bosque en el pequeño estacionamiento donde sus autos estaban esperando. No se detuvieron. Saltaron al auto de Martín y se apretujaron adentro. Con las manos temblando, Martín encendió el motor y pisó el acelerador. El coche rugió y se lanzaron por la carretera, dejando el bosque atrás. Nadie habló durante el viaje de vuelta. El miedo seguía colgando en el aire. Las voces y los pasos seguían resonando en sus cabezas. Raquel miró por la ventana trasera mientras se alejaban, su corazón todavía martilleando en su pecho. Por un instante, creyó ver a los hombres de pie en la línea de árboles, observándolos desaparecer en la oscuridad. Pero cuando parpadeó, ya no estaban. Sabía que lo que fuera que esos hombres querían, los habían seguido para algo. Sabía que, de alguna manera, siempre estarían esperando a que volvieran. La cabaña en el bosque fue una decisión de último minuto. Gregorio y sus amigos habían planeado un viaje de campamento durante semanas, pero cuando una tormenta llegó, empapando el bosque con lluvias implacables, tuvieron que improvisar rápidamente un plan alternativo. Julia, la organizadora del grupo, encontró la cabaña en línea. Era barata, remota y estaba disponible para el fin de semana, aunque no tenía reseñas. Sin embargo, sin otras opciones viables, decidieron tomarla. Empacaron su equipo y condujeron 2 horas a través del espeso bosque, siguiendo sinuosos caminos de tierra hasta que finalmente llegaron. La cabaña era mucho más vieja de lo que mostraban las fotos. Estaba al borde de un claro, rodeada de pinos altos que parecían cerrarse sobre ella como si fueran los dientes de una trampa. La madera era gris y envejecida, y las ventanas estaban cubiertas de suciedad acumulada con los años. Sin embargo, por dentro, era sorprendentemente acogedora. Pequeña pero con suficiente espacio para los 5. Tenía electricidad, agua corriente e incluso una pequeña chimenea, que encendieron de inmediato para combatir el frío húmedo que se aferraba a su ropa. Gregorio, Julia y los otros amigos, Marco, Sara y Laura, desempacaron sus cosas y se instalaron, esperando un fin de semana divertido, aunque no fuera el viaje de campamento que habían imaginado originalmente. Jugaron cartas, prepararon una cena rápida y bromeaban sobre la tormenta que rugía afuera. Pero, a medida que caía la noche, la atmósfera dentro de la cabaña comenzó a volverse más tensa. Comenzó con Laura. Estaba sentada tranquilamente junto a la ventana, mirando la lluvia cuando de repente dijo: ¿Ven eso? ¿Ver qué?, preguntó Julia levantando la vista del juego de cartas. Laura no respondió al principio. Sus ojos estaban fijos en algo fuera, más allá de la línea de árboles. Gregorio se levantó y caminó hacia ella, mirando a través del cristal empañado. La lluvia caía en gruesas cortinas, y los árboles se balanceaban con el viento. Al principio no vio nada, solo oscuridad y lluvia. Pero luego un relámpago iluminó el cielo, y Gregorio también lo vio. Una figura, de pie justo en el borde del bosque, apenas visible entre los troncos.
Era alta e inmóvil, observándolos. El corazón de Gregorio dio un vuelco y parpadeó, pero para cuando volvió a mirar, la figura había desaparecido. ¿Qué diablos fue eso?, murmuró para sí mismo. Laura sacudió la cabeza lentamente. No lo sé. Pensé que vi a alguien ahí parado. No hay nadie ahí afuera, dijo Marco desde la mesa con un tono irritado. Estamos en medio de la nada. Probablemente fue tu imaginación. Pero Gregorio no pudo deshacerse de la sensación de incomodidad que había comenzado a asentarse en su estómago. La tormenta continuaba rugiendo afuera. El viento aullaba como si tratara de abrirse paso a la fuerza dentro de la cabaña. La figura, o lo que fuera, permaneció en la parte posterior de la mente de Gregorio durante toda la noche. Cuando llegó la medianoche, Julia sugirió que todos se fueran a dormir. Cada uno se retiró a su pequeño cuarto, espacios lo suficientemente grandes como para una cama y una pequeña cómoda. Gregorio compartía una habitación con Marco, mientras que las chicas se dividieron entre 2 habitaciones más. No pasó mucho tiempo antes de que empezara el primer sonido. Era un golpe suave, apenas audible, pero suficiente para que Gregorio se sentara en la cama. Miró hacia Marco, que ya estaba profundamente dormido, roncando suavemente. Gregorio frunció el ceño y aguzó el oído. Tal vez era solo el viento. Pero entonces, el golpe se repitió. El mismo sonido suave y deliberado proveniente de la puerta principal. Gregorio arrojó las mantas a un lado y se levantó, su corazón acelerado. ¿Quién podría estar tocando a la puerta a esa hora, en medio de una tormenta? Agarró su linterna de la mochila y caminó lentamente a través de la cabaña oscura. El suelo de madera crujía bajo sus pies. Cuando llegó a la puerta, dudó. El golpe sonó de nuevo, más fuerte esta vez, más insistente. Tomando una respiración profunda, Gregorio desbloqueó la puerta y la abrió solo una rendija. El viento lo golpeó de inmediato, empapando su camiseta, pero no había nadie allí. Solo el claro vacío y los oscuros árboles más allá, bajo la lluvia implacable. Gregorio iluminó con la linterna alrededor buscando algún signo de movimiento, pero no vio nada. Solo lluvia, viento y oscuridad. Cerró la puerta rápidamente y la aseguró con el cerrojo. Mientras se volvía para regresar a su habitación, algo llamó su atención. En el suelo, justo dentro de la puerta, había una pequeña huella de barro. Estaba fresca, mojada, como si alguien hubiera estado allí, solo por un momento. El corazón de Gregorio comenzó a latir más rápido. Se agachó para inspeccionar la huella más de cerca. Era pequeña, pero no de un niño. Parecía una huella humana, como si alguien hubiera entrado por un momento. Pero no había nadie en el grupo que pudiera haber dejado esa marca. Gregorio se levantó, con las manos temblorosas. Rápidamente regresó a la habitación y despertó a Marco. ¿Qué pasa?, preguntó Marco, aún medio dormido. Escuché golpes en la puerta, y hay huellas de barro adentro, dijo Gregorio tratando de sonar calmado, aunque su corazón seguía latiendo rápido. Marco se frotó los ojos irritado. Estás cansado. Aquí no hay nadie. Esto es una cabaña en el bosque, cosas raras pasan. Pero Gregorio no pudo dormir. Se quedó despierto, mirando al techo, sus pensamientos corriendo. ¿Quién había golpeado la puerta? ¿Y de dónde venía esa huella? Las horas pasaron, y justo cuando Gregorio comenzaba a quedarse dormido, lo escuchó otra vez. Los golpes. Esta vez, más fuertes, más persistentes. Gregorio se levantó de un salto. ¿Escuchaste eso?, le susurró a Marco, pero su amigo seguía profundamente dormido. Gregorio agarró de nuevo su linterna y caminó una vez más por la cabaña. Los golpes continuaban, más rápidos y urgentes, como si alguien o algo estuviera desesperado por entrar. Llegó a la puerta principal, su mano temblando en el pomo. Los golpes se detuvieron de repente. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta trasera, que no habían usado desde que llegaron, se abrió de golpe con un fuerte estruendo. Gregorio giró, dirigiendo el haz de su linterna hacia el pasillo. La puerta estaba completamente abierta, balanceándose violentamente bajo la fuerza del viento. Corrió hacia la puerta trasera, luchando contra el viento para cerrarla de golpe y asegurarla con el cerrojo. Su corazón latía en su pecho cuando se dio la vuelta para regresar a su habitación, pero entonces lo vio. Pequeñas huellas húmedas empezaban desde la puerta trasera y se extendían por el pasillo. Gregorio las siguió con la linterna, su respiración agitada.
Las huellas paraban frente a la puerta de la habitación de Laura. Escuchó atentamente, pero solo pudo oír la suave respiración de Laura desde el interior. Golpeó suavemente la puerta. «¿Laura? ¿Estás despierta?» No hubo respuesta. Golpeó de nuevo, más fuerte esta vez. «¿Laura? ¿Estás bien?» De repente la puerta se abrió, y allí estaba Julia, pálida y con los ojos muy abiertos. «¿Qué diablos haces?», susurró furiosa. «Vas a despertar a todos». Gregorio la miró confundido. «¿Dónde está Laura?» «Laura está en la otra habitación con Sara», respondió Julia. «¿Por qué preguntas?» Sin decir una palabra, Gregorio corrió por el pasillo hacia la habitación de Laura y Sara. Golpeó suavemente, pero no hubo respuesta. Lentamente, abrió la puerta. La habitación estaba vacía. Ambas camas estaban intactas, los cobertores sin tocar. El estómago de Gregorio se hundió. Giró hacia Julia, con el pánico creciendo en su pecho. «¿Dónde están?» «Estaban aquí», susurró Julia con su voz temblorosa. «Las vi entrar a la cama». De repente la puerta principal crujió, abriéndose lentamente. El sonido resonó por toda la cabaña. Gregorio y Julia se quedaron inmóviles, mirando hacia el pasillo con horror. En ese momento, una sombra apareció al fondo. Era un hombre con ropa oscura y una expresión amenazante en su rostro. Estaba quieto, pero era evidente que no estaba allí por accidente. El pánico se apoderó de Gregorio cuando comprendió que no estaban solos. «¡Corramos!», gritó Gregorio y ambos se dirigieron hacia la salida. El viento aullaba entre los árboles mientras Miguel, Elisa y sus amigos, Andrés y Clara, caminaban a través del denso bosque, ansiosos por llegar a su campamento antes de que oscureciera. Era finales de octubre, y el aire frío ya sugería la proximidad del invierno. Habían planeado este viaje durante semanas, pensando que sería la manera perfecta de desconectarse de la ciudad por unos días. El bosque era vasto y estaba muy lejos de cualquier signo de civilización, perfecto para el aislamiento. Llegaron al claro justo antes del anochecer, montaron las tiendas y reunieron leña mientras los últimos rayos del sol se desvanecían a través de los árboles. El bosque a su alrededor estaba inquietantemente silencioso, pero nadie pareció notarlo. De hecho, Miguel se emocionó al sentir la remota soledad del lugar. Habían ido más allá de sus campamentos habituales, adentrándose aún más en la naturaleza para evitar a otros excursionistas. Cuando cayó la noche, encendieron una fogata y se sentaron a su alrededor, bebiendo cervezas y riendo sobre las historias del día. El calor del fuego contrastaba con el frío que se cernía sobre ellos desde el bosque, pero no les importaba. Clara, buscando animar la noche, sugirió que contaran historias de miedo. Aunque al principio todos rieron, una inquietud sutil se instaló en el grupo a medida que la oscuridad los rodeaba. Incluso Andrés, normalmente el más escéptico del grupo, pareció quedarse en silencio, escuchando atentamente los sonidos del bosque. El chisporroteo del fuego, el distante ulular de un búho, y algo más, un leve crujido que parecía venir de la línea de árboles. ¿Escucharon eso?, preguntó Clara en voz baja, mirando hacia la oscuridad que los rodeaba. «Probablemente solo sea un animal», respondió Miguel tratando de quitarle importancia. «Estamos en el bosque, claro que habrá ruidos». El crujido continuó, cada vez más fuerte, como si algo o alguien estuviera caminando justo más allá de la luz del fuego, dando vueltas a su alrededor. Elisa frunció el ceño y se acercó más al calor de las llamas. «Esto está empezando a darme mala espina», dijo inquieta. «Tal vez deberíamos echar un vistazo». «No», dijo Clara rápidamente. «Mejor nos quedamos aquí junto al fuego». El grupo se quedó en silencio, sus oídos aguzados para escuchar. El crujido se hizo más fuerte, más deliberado, como si fueran pasos que lentamente rodeaban el claro. Finalmente, Andrés se levantó abruptamente, agarrando su linterna. «Basta ya», exclamó encendiendo la linterna y dirigiéndola hacia el bosque. «Voy a ver qué está haciendo ese ruido». El haz de luz cortó la oscuridad, pero no reveló más que los árboles densos y enmarañados. Agitó la linterna de un lado a otro, buscando algo que se moviera, pero no vio nada. «¿Lo ves? Nada que temer», dijo Andrés con un toque de alivio en su voz. Se dio la vuelta para regresar al campamento,
Pero justo en ese momento todos lo escucharon. Un sonido bajo, gutural, como el suspiro profundo de algo grande y desconocido, proveniente de la oscuridad más allá de los árboles. ¿Qué demonios fue eso?, susurró Elisa con el rostro pálido. No lo sé, dijo Andrés, su voz ahora mucho más baja. El sonido se repitió más cerca esta vez como una respiración pesada, casi como si alguien o algo los estuviera observando desde la sombra. Miguel se levantó de inmediato, su mirada recorriendo el borde del bosque. Creo que deberíamos, comenzó a decir, pero su voz se apagó cuando algo entre los árboles llamó su atención. Una figura se movió rápidamente entre los troncos, demasiado rápido para que pudieran verla con claridad, pero lo suficiente para hacer que el corazón de Miguel se detuviera por un segundo. El fuego parpadeó violentamente, como si algo hubiera perturbado el aire a su alrededor. ¿Vieron eso?, susurró Clara, su voz temblando. Elisa agarró el brazo de Miguel, sus manos frías como el hielo. Tenemos que irnos, ahora. Andrés, con la linterna temblando en su mano, retrocedió lentamente. Sí, de acuerdo, vámonos. Rápidamente empezaron a empacar sus cosas, pero los sonidos en el bosque se hicieron más intensos. El crujido de las hojas bajo los pies, los susurros del viento y algo más. Un golpeteo. Un sonido rítmico que parecía avanzar desde las profundidades del bosque. Era un sonido bajo, lento y constante, como si alguien estuviera siguiendo sus movimientos. El golpeteo aumentó en intensidad, acompañado por un susurro bajo, casi como si algo los estuviera llamando desde la oscuridad. ¿Escuchan eso?, preguntó Andrés con los ojos muy abiertos. No está solo caminando, está arrastrándose. El miedo comenzó a apoderarse de todos mientras se apresuraban a recoger sus pertenencias. Las linternas parpadeaban y la fogata se estaba apagando. Miguel miró alrededor, su corazón latiendo con fuerza. El golpeteo seguía, más rápido y cercano, como si lo que fuera que los acechaba estuviera alcanzándolos. «¡Corran!», gritó Miguel, y todos se lanzaron al sendero que los llevaba de regreso a su coche. Corrieron, sus pies golpeando el suelo con fuerza mientras se abrían paso por el oscuro bosque. Las ramas les rasgaban los brazos y las caras, pero no se detenían. El sonido detrás de ellos no disminuía. De hecho, estaba cada vez más cerca, hasta que sentían que algo estaba a solo unos pasos detrás de ellos. El miedo los impulsaba a seguir adelante, pero justo cuando pensaban que podrían escapar, Andrés gritó de horror. Miguel se dio la vuelta justo a tiempo para ver cómo algo lo arrastraba fuera del sendero, hacia los árboles. Andrés gritaba, pateando frenéticamente, pero en cuestión de segundos fue envuelto por la oscuridad. «¡Andrés!», gritó Elisa, pero Miguel la agarró del brazo. «No podemos, tenemos que seguir». Corrieron aún más rápido, impulsados por la adrenalina y el terror, hasta que finalmente vieron la luz del coche a lo lejos. Los pocos metros que los separaban del vehículo se sintieron como una eternidad, pero finalmente llegaron a la carretera. Miguel, con las manos temblorosas, abrió la puerta y todos saltaron dentro. Sin esperar un segundo más, pisó el acelerador y salieron disparados del lugar. Nadie habló mientras se alejaban por el sinuoso camino de tierra. El silencio era aplastante, y aunque el peligro inmediato parecía haber quedado atrás, el terror aún colgaba sobre ellos. «¿Qué era eso?», preguntó Elisa con la voz temblorosa. «No lo sé», respondió Miguel con la mirada fija en la carretera. «Pero sea lo que sea, no era algo que debiera estar allí». Mientras se alejaban del bosque, Miguel no pudo evitar mirar por el espejo retrovisor. Por un breve momento creyó ver algo a la distancia, entre los árboles. Una figura alta, delgada, moviéndose lentamente, como un cazador acechando a su presa. Pero cuando parpadeó ya no había nada. Solo el vacío, la carretera, y el oscuro bosque detrás de ellos. El plan era sencillo. Un fin de semana de camping con un grupo de amigos cercanos para despedir el verano. El lugar elegido era un pequeño claro escondido, en lo profundo del bosque, alejado de los campamentos habituales y a kilómetros de cualquier otra persona. Se suponía que sería la escapada perfecta, naturaleza pura, aire fresco y tiempo para relajarse sin interrupciones. El grupo estaba compuesto por 5 amigos,
Marcos, su novia Carla, su amiga Sofía, y la pareja de Jorge y Laura. Se conocían desde la universidad y con los años, habían organizado varios viajes de este tipo, siempre buscando lugares más remotos, lejos de la civilización, donde pudieran disfrutar de la paz y la soledad. Llegaron al campamento por la tarde, justo cuando el sol comenzaba a bajar en el horizonte. El bosque que los rodeaba era espeso, los árboles tan altos que sus ramas entrelazadas formaban una especie de techo natural, bloqueando la mayor parte de la luz. El claro era pequeño pero acogedor, con espacio suficiente para montar las tiendas y una fogata en el centro. Parecía un mundo completamente separado del resto de la civilización. Después de instalar el campamento, encendieron el fuego y se acomodaron para la noche. El aire era fresco, pero no demasiado frío, y el crepitar del fuego proporcionaba un cálido resplandor sobre el claro. Pasaron la tarde riendo, compartiendo historias y disfrutando del ambiente relajado, como solían hacer en sus viajes. Sin embargo, a medida que la noche se volvía más oscura, algo en el ambiente cambió. Todo comenzó con pequeños sonidos. El crujir de ramas en la distancia, el suave murmullo de hojas movidas por el viento. Al principio, lo atribuyeron a los animales del bosque. Después de todo, estaban en medio de la naturaleza, y no era raro escuchar ciervos o mapaches deambular cerca. Pero los sonidos comenzaron a repetirse cada vez más frecuentes, hasta que se volvieron imposibles de ignorar. ¿Escuchaste eso?, preguntó Laura con un tono tenso, mientras miraba hacia el borde del claro. Probablemente sea solo un mapache o algo así, respondió Marcos, aunque no sonaba del todo convencido. El fuego crepitaba más fuerte y por un momento los sonidos parecieron cesar, pero luego algo más sucedió. Un suave y repetitivo golpeteo. Era casi imperceptible sobre el sonido del fuego, pero ahí estaba, un golpeteo rítmico que provenía desde el bosque, justo fuera del alcance de la luz de la fogata. ¿Oyeron eso?, preguntó Sofía, enderezándose en su asiento. Todos guardaron silencio escuchando con atención. El golpeteo continuaba, lento y deliberado, y Carla sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Tal vez es un pájaro carpintero, sugirió Jorge, aunque ni siquiera él parecía convencido. No es demasiado lento, respondió Sofía sacudiendo la cabeza. Y suena raro. El golpeteo se detuvo abruptamente, y por un momento, el bosque quedó sumido en un silencio inquietante. Entonces, sin previo aviso, un fuerte crujido resonó en la oscuridad. Parecía una rama grande rompiéndose bajo el peso de algo pesado. Fue seguido por el sonido inconfundible de algo moviéndose entre los árboles. ¿Qué demonios fue eso? Marcos se puso de pie de un salto, agarrando una linterna y apuntándola hacia el ruido. La luz cortó la oscuridad, iluminando la maleza espesa y las ramas torcidas, pero no reveló nada. El bosque permanecía inmóvil, como si el ruido nunca hubiera ocurrido. Eso no era un animal pequeño, dijo Laura con la voz temblorosa. El corazón de Carla latía con fuerza. Aunque había acampado muchas veces antes, nunca había sentido un miedo tan visceral. Era un temor que no podía explicar, pero que la consumía lentamente. Deberíamos ir a ver qué fue eso, dijo Marcos agarrando más firmemente la linterna. ¿Estás loco?, susurró Sofía, claramente asustada. No sabemos qué hay ahí fuera. No podemos quedarnos aquí sin hacer nada, respondió Marcos. ¿Y si es algo peligroso? Debemos asegurarnos de que no lo es. A regañadientes, Jorge también se levantó, y los dos comenzaron a dirigirse hacia la línea de árboles. Las chicas se quedaron sentadas alrededor del fuego, mirándose nerviosamente, sin atreverse a moverse. Los minutos pasaron, cada uno sintiéndose como una eternidad. El bosque permanecía en un silencio opresivo, como si todo el entorno estuviera esperando a que algo ocurriera. De repente, el crujido volvió a sonar, esta vez más fuerte y más cercano. Luego Marcos y Jorge regresaron corriendo al claro, con los ojos muy abiertos y las caras pálidas. ¡Corran!, gritó Marcos con la voz quebrada por el miedo. ¿Qué pasó?, preguntó Carla levantándose rápidamente. «Solo corran», gritó Jorge agarrando a Laura del brazo y tirando de ella hacia las tiendas. El pánico se apoderó del grupo, y sin hacer más preguntas, comenzaron a recoger sus cosas frenéticamente. El fuego lanzaba sombras largas y danzantes mientras empaquetaban lo más rápido que podían, sus manos torpes por el miedo. «¿Qué vieron?»,
preguntó Sofía mientras empacaban. No lo sé, dijo Marcos temblando. Era un hombre alto y vestido de negro. Estaba parado ahí, mirándonos. ¿No se movió?, preguntó Carla, sintiendo cómo el miedo le helaba el estómago. No, solo estaba ahí, respondió Jorge. Y luego sonrió. Un escalofrío recorrió a Carla. ¿Sonrió? No sé lo que era, continuó Marcos con la voz llena de pánico. Pero tenemos que salir de aquí. Ahora. Con sus mochilas listas, corrieron hacia el sendero que los llevaba de vuelta al coche. Dejaron la fogata encendida, demasiado aterrorizados para preocuparse por apagarla. El sonido de ramas rompiéndose a su alrededor se hizo cada vez más fuerte, como si el hombre los estuviera persiguiendo. Corrieron a toda velocidad por el sendero, la luz de las linternas rebotando sobre los árboles mientras se apresuraban a escapar. El sonido de sus propios pasos se mezclaba con el crujido de algo que los seguía muy de cerca. Carla apenas podía respirar. Su corazón golpeaba con tanta fuerza que pensó que se detendría en cualquier momento. «No mires atrás», gritó Marcos con la voz entrecortada. El impulso primario de escapar los empujó a correr más rápido, aunque sentían que el hombre estaba justo detrás de ellos. Los pasos se hacían más fuertes, más rápidos, hasta que casi podían sentir su presencia. Finalmente el bosque se abrió ante ellos, revelando el pequeño claro donde habían dejado su coche. No se detuvieron. Corrieron hasta el coche, saltaron dentro y cerraron las puertas con un golpe. Con manos temblorosas Jorge encendió el motor, y sin dudarlo, pisó el acelerador. Ninguno habló mientras el coche atravesaba el oscuro camino de tierra, alejándose del bosque. Solo cuando llegaron a la carretera principal, alguien se atrevió a romper el silencio. «¿Qué fue eso?», preguntó Laura, su voz apenas un susurro. «No lo sé», respondió Marcos con la mirada perdida. «Pero lo que sea que era, no era alguien que quisiera que estuviéramos allí». Mientras se alejaban más del bosque, Carla no pudo evitar mirar hacia atrás por la ventana. Por un breve momento, creyó ver algo en la distancia, de pie al borde del claro. La figura del hombre de pie, observando cómo desaparecían en la noche. Pero cuando parpadeó, la figura ya no estaba. Nadie regresó nunca a ese lugar. Habían dejado algo atrás en ese bosque, algo que no quería que se fueran. Algo que de algún modo sabían que volvería si cometían el error de regresar.